Todos nosotros conocemos de la misericordia de Dios. Todos nosotros podemos ver que sus misericordias se renuevan día a día cuando vemos un nuevo amanecer, vemos una nueva oportunidad que Dios trae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero hoy quiero hablar de algo muy importante que el Señor ha traído a mi corazón en esta mañana y quiero compartirlo con ustedes, y es el anhelo de mi corazón que el Señor pueda hablar a sus vidas como ha estado hablando a mi corazón con esta palabra tan bonita del día de hoy. Y es que cuando nosotros vemos la misericordia de Dios es algo hermoso, es algo maravilloso. Cuando nosotros vemos sus misericordias renovadas cada mañana, dándonos una oportunidad nueva para acercarnos a Él, para arrepentirnos, para hacer todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos. Cuando vemos esa paciencia del Señor con nosotros, cuando vemos ese gran amor de Dios por nosotros en esa cruz, todos quedamos maravillados y todos no podemos y no logramos entender, es imposible entender la misericordia de Dios. Pero una cosa es ver las misericordias de Dios y otra cosa es probar las misericordias de Dios. Y voy a ponerles este ejemplo. Nosotros podemos ver un plato de comida servido, el plato que más nos guste y más nos encante, podemos verlo y decir, sí, se ve delicioso, se ve súper rico, pero no es lo mismo verlo y opinar que probarlo y decir está delicioso y sentir ese sabor que tanto nos gusta, de ese privilegio que es uno de los privilegios que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Bueno, algunos no tienen este privilegio, pero que el Señor nos ha dado el privilegio de poder sentir, de poder disfrutar el gusto de las cosas, de los alimentos. Y no es lo mismo ver el plato servido y decir, qué rico está ese plato o qué rico se ve ese plato, a probarlo y degustarlo. Y es algo de lo que el Señor ha estado hablando mucho en mi vida. No es lo mismo ver las misericordias de Dios y opinar de las misericordias de Dios viéndolas, sino probarlas. No es lo mismo que probar las misericordias de Dios, degustarlas, saborearlas, amarlas y poder experimentar las misericordias de Dios. Y pensaba yo mucho en eso, en la diferencia entre ver las misericordias y el poder probar las misericordias. Y para eso quiero leerles el Salmo 34, los versículos 8 y 9 dice, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Otra versión dice, probad, prueben, prueben, saboreen, degusten. Cuando nosotros probamos la misericordia de Dios, es muy diferente a cuando la vemos. Y nosotros podemos ver la misericordia de Dios en otras personas, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace algo asombroso en la vida de una persona, pero cuando nosotros probamos esa misericordia, es algo que nos afirma, es algo que afirma nuestros pies en la roca que es Cristo, porque la manera en como nosotros probamos la misericordia de Dios es ver cómo Él obra en nuestras vidas, cómo estamos en una situación súper dura y Dios obra de maneras que nosotros no entendemos, pero que podemos disfrutarlas. Entonces ahí es donde viene a nuestras vidas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque nuestro mundo puede estarse cayendo encima de nosotros, que aunque la situación en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en donde sea, aunque la situación no sea la mejor, nosotros podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento porque hemos probado las misericordias de Dios, hemos degustado y cuando nosotros probamos, entonces tenemos la firmeza y la certeza para decir, Dios lo hará otra vez.
Vemos como el pueblo de Israel cuando estaba entre Faraón y su ejército y el mar, ellos sabían y conocían la misericordia de Dios porque la habían vivido. Y cuando Moisés clama al Señor, el Señor le dice, extiende tu vara. Y cuando Dios abre ese mar, ellos experimentaron, ellos probaron esa bondad de Dios, probaron esa misericordia de Dios. Por eso es importante que nosotros probemos ver la misericordia de Dios, reconocer la misericordia de Dios. Es algo grande, es un privilegio poder reconocer y glorificar a Dios por su misericordia y ver, pero probar es algo más personal, es algo más de mi confianza en el Señor. Y cuando yo pruebo la misericordia de Dios, más crece mi confianza en Él, porque sé que si Él pudo actuar en una dificultad, puede actuar en otra. Para Dios no hay límites, Dios es el Dios de imposibles. No hay nada que sea difícil para Dios, y dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que no hay situación, no hay adversidad ni adversario que pueda hacerte frente cuando tú has probado, porque cuando tú has probado, confías ciegamente en que el que pelea por ti es el Señor, en que el que pelea por ti es el poderoso gigante, el Rey de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel. Cuando Dios pelea por nosotros, no hay por qué temer, ni a lo que vemos, ni a lo que oímos, ni nada. Recordemos que en el probar está nuestra confianza. ¿Y cómo probamos nosotros la misericordia de Dios? Acercándonos a Él cada día, confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en lo que ha dicho, en lo que Él ya ha escrito, en lo que Él tiene para nosotros, sus hijos, los que ahora somos llamados por su gracia, por su misericordia, los que somos llamados hijos de Dios, los que hemos recibido ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios cuida a su pueblo, Dios no nos desampara, Él siempre está alrededor nuestro, Él siempre está pendiente de nosotros y Él siempre está atento. Por eso dice también aquí en el versículo 4, dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó al Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Recuerda, no olvides nunca, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro defensor, Él es quien pelea nuestras batallas. Nosotros jamás vamos a tener las fuerzas suficientes, nosotros tenemos solo que someternos al Señor, someternos bajo su poderosa mano y entender que eso era lo que hacíamos antes de conocerlo a Él. Para los que apenas lo conocimos ya teníamos otra vida apartada, lejos de Él. Eso hacíamos antes, peleábamos en nuestras fuerzas y hacíamos todo lo que queríamos y nunca nos iba bien y nunca había satisfacción en nuestra alma por eso, porque Dios es el que hace todo perfecto, Él es el que conoce todo, Él es el que hace todo, así que nosotros, ¿por qué esforzarnos? Es más fácil rendirnos delante del Señor y que Él pelee por nosotros. Así podamos probar su misericordia. Cuando nosotros probamos, cuando nosotros saboreamos, cuando nosotros degustamos esa misericordia de Dios, eso hace que nosotros lo amemos más y que nosotros tengamos ese agradecimiento continuo y constante para que en nuestra boca haya siempre una alabanza de agradecimiento y de exaltación, porque cada vez que probamos la misericordia de Dios, podemos hacer como hizo el pueblo de Israel cuando cruzaron ese mar, como alabaron y glorificaron a Dios, porque son cosas visibles, son cosas que probaron y vieron de la misericordia y del poder de Dios. Así que lo único que nosotros podemos hacer en las situaciones difíciles, en los tiempos difíciles, es alabar y adorar a Dios y confiar y probar, porque cuando nosotros probamos esa misericordia, entonces se establece en nuestro corazón esa paz
que sobrepasa todo entendimiento. Es donde Cristo viene y establece, arraiga su paz en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder continuar este camino. No tengamos temor porque este camino es corto, pero el camino que nos espera con el Señor es largo, es hermoso y pronto toda lágrima se va a acabar, pronto vendrá ese gozo y esa felicidad al lado del Padre, en esa plenitud del Señor. Así que no tengamos temor, pero entremos a ese lugar santísimo, a esa misma presencia de Dios donde hoy podemos entrar por esa sangre preciosa de Cristo, por ese privilegio que tenemos de poder entrar y decirle, Señor, yo quiero probar tu misericordia, yo las veo, te doy gloria, te agradezco, te doy gloria por tu palabra, te doy gloria por cada cosa que has hecho, por todos los beneficios que me das, pero yo quiero probar tu misericordia. Mira mi situación, ayúdame, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, yo te doy a ti esta situación, yo te suelto a ti esta situación. Y ahí, cuando entramos a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios y descargamos nuestro corazón, todo lo que esté en nuestro corazón se lo decimos al Padre, entonces el Señor obrará en nuestras vidas y ahí es donde podemos probar lo hermoso de la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te dé fuerzas, que Dios te levante, que Dios te abrace, que Dios te guíe por el camino correcto, por ese camino que Él quiere que cada uno de nosotros sigamos. Confía y prueba que Dios es bueno. Dios te bendiga.